Hola, mi nombre es Aleli Macedo y soy docente en Pilares Presidentes. En la cápsula de hoy hablaremos sobre el uso de letras mayúsculas y minúsculas. Las letras mayúsculas se utilizan al iniciar un texto y después de un punto. Por ejemplo, hoy iré a la universidad, mañana comeré con mis papás. Después de signos de interrogación y admiración. Por ejemplo, ¿cómo has estado? Hace años que no te veo. Después de dos puntos, si se introduce una cita o pensamiento. Por ejemplo, el presidente dijo, yo escucho la voz del pueblo. En nombres propios de personas, animales y cosas. Por ejemplo, Angélica, Luis, Moby Dick, Lassie, Horrocrux. En los nombres de divinidades y festividades religiosas o civiles. Por ejemplo, Dios, Jehová, Alá, Afrodita, Zeus, Osiris. En los apellidos, sobrenombres, apodos y seudónimos. Por ejemplo, López, Hernández, Chicharito. En los días festivos, por ejemplo, Navidad, Día de Muertos, Año Nuevo. En nombres que se refieren a Dios o a la Virgen, por ejemplo, el Todopoderoso, el Mesías, la Purísima, la Inmaculada. En nombres de continentes, países y ciudades, por ejemplo, América, Asia, México, Italia, Aguascalientes y Toledo. En nombres de océanos, mares, ríos y montañas, por ejemplo, Océano Pacífico, Mar Negro, Río Amazonas, montañas rocallosas. En nombre de vías y espacios urbanos, por ejemplo, Plaza Manuel Tolsá, Avenida de los Insurgentes. En nombres de galaxias, constelaciones, estrellas, planetas y satélites. Por ejemplo, la Vía Láctea, la Osa Mayor, la estrella polar. Las palabras Sol y Luna solo suelen escribirse con mayúscula inicial en textos científicos. Al nombrar los 4 puntos cardinales, por ejemplo, norte, sur, este, oeste, se escribirán con minúscula cuando indiquen una orientación. Por ejemplo, Costa Rica está al sur de Nicaragua. El nombre de los signos del zodiaco. Por ejemplo, Tauro, Géminis, Sagitario, Piscis. El nombre de entidades, organismos o departamentos. Por ejemplo, Universidad Nacional Autónoma de México, Museo de Bellas Artes, Facultad de Medicina, Departamento de Recursos Humanos. En la primera palabra del título de cualquier obra, como libros, películas, cuadros, esculturas, piezas musicales, programas de radio o televisión. Por ejemplo, Los Vengadores, La Gioconda o El Pensador. En el nombre de premios, distinciones, certámenes y grandes acontecimientos culturales o deportivos. Por ejemplo, Premio Nobel, el Festival de Cannes, la Feria Internacional del Libro, Copa FIFA. En nombres de marcas comerciales, por ejemplo, Jumex, Seat, Adidas. En nombres de disciplinas científicas, especialmente en cuestiones académicas. Por ejemplo, soy licenciado en comunicación. Silvia se inscribió en el curso de arquitectura. Fuera de los contextos escolares, se utiliza la minúscula. En nombres de acontecimientos históricos y movimientos religiosos, políticos o culturales. Por ejemplo, la Revolución Mexicana, la Edad Media, el Renacimiento. Las letras minúsculas se utilizan en los días de la semana, los meses y las estaciones del año. Por ejemplo, lunes, abril, verano. En los nombres de las religiones, por ejemplo, catolicismo, budismo y judaísmo. En las notas musicales, por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si. En los nombres de tribus o pueblos, lenguas y gentilicios. Por ejemplo, el pueblo inca, los mayas, el español, los ingleses. En los tratamientos. Por ejemplo, usted, señor, don, sor, reverendo.
Si se escriben en abreviatura, se debe hacer con mayúscula. En los títulos, cargos y nombres de dignidad, por ejemplo, reina, rey, papa, presidente, ministro, se escriben con minúscula cuando aparecen acompañados del nombre propio de la persona que los posee o del lugar o ámbito al que corresponden. Por último, considera que las letras minúsculas son la base para que haya armonía y equilibrio en la escritura de nuestro idioma. El uso de las letras mayúsculas sirve para mejorar la legibilidad y llamar la atención. Aunque esté completamente en mayúsculas, la palabra se acentúa. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente cápsula, donde hablaremos sobre el uso de las letras B y V.